Una mezcla de difenilhexano docosano de composición 50% en peso se extrae en contracorriente a 45 grados con furfural para reducir la concentración del difenilhexano en el producto desfinado al 10%. Si se emplea 800 kg de furfural por cada 500 gramos de mezcla inicial, A. Calcúlese el número de etapas teóricas para efectuar la separación indicada. B. Calcúlese la composición del extracto. C. Calcúlese las cantidades y composiciones del extracto y refinado. Y D. Y los puntos de mezcla en cada etapa. Primeramente, se abordará el desarrollo del problema y finalmente se tratarán las observaciones y variaciones existentes entre los valores del problema original contra los del problema corregido. Bueno, aquí lo que hicimos fue primero graficar los puntos. Metimos en la variable 1 el difenilhexano, en la variable 2 el furfural y en la variable 3 el docosano. Para graficar las líneas ponemos los datos exactamente igual en la tabla de líneas y automáticamente el programa las grafica. Aquí en Word lo que vamos a hacer es voltear el diagrama para poder leerlo de la forma en la que ya sabemos. Lo siguiente es la ubicación de los puntos de alimentación del solvente y del refinado. Para encontrar F, el problema ya nos dice que en A y en C nos corresponde a 0.5. Para encontrar L, el problema nos dice que se considera al 100% de B. Y finalmente para encontrar R lo único que tenemos que hacer es ubicarnos sobre C en 0.1 y marcarlo sobre la línea de equilibrio. Ahí lo podemos ver en el diagrama. Lo siguiente es la ubicación del punto de la mezcla M y para ello necesitamos hacer un balance de materia general y el problema nos dice cuánto es F, cuánto es L y necesitamos calcular M. Entonces lo que hacemos es F más L es igual a M y M nos sale de 1300 kilogramos. Ahora, para encontrar la concentración del docosano en M, lo que tenemos que hacer es un balance de materia respecto a un componente, y en este caso va a ser el docosano. Entonces nosotros sabemos que XFA por F más XLA por L es igual a XMA por M. Nosotros ya sabemos que 0.5 es XFA, ya no nos da el problema. También ya sabemos cuánto es F. XLA es 0 y L también ya nos da el problema. XMA es lo que estamos buscando y M lo acabamos de encontrar. Por lo tanto, haciendo los despejes nos da que XMA es 0.1923. Posteriormente nos ubicamos en el gráfico sobre la línea del lado izquierdo y nos vamos a 0.19 aproximadamente y bajamos hasta la línea que tenemos en F y L y ese va a ser nuestro punto M. Para ubicar el punto de extracción debemos de trazar una línea que conecte desde el punto F hasta el punto L y seguido de ello una línea a través del punto R y el punto M, donde nuestro punto o donde nuestra línea choque con la curva de extracción es donde vamos a poder encontrar nuestro primer punto de extracción. Ahora, para establecer el punto de pliegue, lo que debemos hacer es trazar una recta desde el punto F que atraviese por el primer punto de extracción y seguido de ello del punto R a través del punto L, donde ambas rectas lleguen a chocar es donde nosotros vamos a poder encontrar nuestro primer punto de pliegue. Ahora, para poder identificar las etapas, debemos de partir desde el punto de pliegue y atravesar por nuestro primer punto M. Ahí es donde podemos encontrar nuestra primera R1 y nuestro segundo extracto 2. Seguido de ello, debemos de colocarnos en R, en el segundo punto de R y trazar una recta a través de L. Y enseguida, desde nuestro punto de refinado, trazar otra recta a través desde el segundo extracto y así nosotros podemos encontrar nuestra segunda M2. Repitiéndose el proceso anteriormente mencionado,
para determinar el número total de etapas teóricas, teniéndose como límite para la última m a la recta que va desde Rn hasta L, resulta un total de 5 etapas teóricas. Se observa que este resultado coincide con el obtenido en el ejercicio original, es decir, en el ejercicio del video. No obstante, hay ciertas observaciones que se deben realizar con respecto a los puntos de refinado, a los puntos de mezcla y a los puntos de extracto, que serán detallados más adelante. Ahora, para las composiciones y cantidades de R y E. Las composiciones basta simplemente con leer su ubicación del punto R5, que va a ser R, y E1, que va a ser E, en el diagrama ternario. La composición de R está dada por .851 en A, .049 en B y .1 en C. Y la composición de E está dada por 0.02 en A, 0.775 en B y .205 en C. Para las cantidades debemos de basarnos en el balance de materia general y el balance de materia respecto de un espécimen del proceso. En este caso se eligió el difenilhexano, dado que la mayor parte de los datos respecto del difenilhexano están dados por el planteamiento del problema y por lo tanto se puede tener una mayor precisión usándolos, a tener que usar datos de un espécimen que fueron calculados. Ahora bien, para el balance de materia general tenemos que R más E es igual a M, retomamos M, que es 1300 kilogramos, y en el caso del balance de materia respecto al difenilhexano tenemos como incógnitas a R y a E también. Ya conocemos el resto de datos, a excepción de la composición respecto de C, de M, que en este caso M va a ser M1. Esa composición puede determinarse nuevamente leyendo el diagrama ternario, la ubicación en este caso de M1 en el diagrama ternario. M1 resulta tener una composición de .186 en A, .625 en B y .189 en C. Ese .189 es la composición que nos interesa. Entonces, planteando las ecuaciones, se puede determinar que el sistema de ecuaciones queda de esta manera y las cantidades resultan para el refinado 198.095 kilogramos y para el extracto 1101.9047 kilogramos. En esta tabla se resumen las coordenadas respectivas para todos los puntos de refinado, de mezcla y de extracto. Ahora, es pertinente realizar las comparaciones de los resultados y procedimientos del ejercicio original, es decir, los del video, contra los del ejercicio corregido. Primeramente, sobre los diagramas ternarios. De los diagramas se pueden observar dos principales diferencias. Primeramente, la distribución de los datos de equilibrio y segundo, en dónde inicia y dónde termina la curva de equilibrio, especialmente cómo termina la curva de equilibrio en el ejercicio del video original. Como se explicó al principio, el diagrama que otorga ternary plot debe ser invertido horizontalmente a modo de que el acarreador quede a la izquierda y el solvente quede a la derecha. El diagrama tal cual lo otorga ternary plot se muestra así. No obstante, el etiquetado aquí se intercambia, es decir, obsérvese que ternary plot originalmente etiqueta al solvente a la izquierda y al acarreador a la derecha. Y ahora nótese cómo en el video que explica el ejercicio original ya se encuentra identificado que el acarreador está a la izquierda y el solvente está a la derecha. Teniendo los dos diagramas tal cual, se puede observar que su distribución de los datos de equilibrio es la misma. No obstante, el diagrama de ternary plot tiene invertidos las ubicaciones del solvente y del acarreador, es decir, no coinciden con respecto al diagrama del ejercicio original, aunque sí coinciden en la distribución de los datos de equilibrio. Ahora, este hecho sí va a propiciar que exista una cierta variación entre los resultados del ejercicio original contra los del ejercicio corregido. De hecho, sin la necesidad todavía de analizar los resultados de ambos ejercicios, es razonable pensar que va a existir una cierta variación comparando los lados izquierdo y derecho de cada diagrama triangular. En el diagrama ternario del ejercicio original, en el lado izquierdo, el sector de la curva correspondiente al refinado es el que está más cerca del lado izquierdo del triángulo. No obstante, esto cambia en el diagrama del ejercicio corregido, donde existe una cierta separación entre el lado izquierdo del triángulo y el sector de la curva del refinado.
y por el contrario, comparándose el lado derecho de ambos diagramas, el sector correspondiente al extracto de la curva de equilibrio en el diagrama del ejercicio original es el que queda separado del lado derecho del triángulo, pero en el diagrama del ejercicio corregido ocurre la situación contraria. El sector del extracto es el que está más pegado al lado derecho del triángulo. Ahora, respecto a cómo inicia y cómo termina el diagrama, se puede observar en el diagrama del ejercicio original que la curva está pensada para iniciar justo en A y terminar justo en B. No obstante, los datos otorgados para la elaboración del diagrama ternario tienen un inicio definido y un punto final también definido. Después se podrá observar cómo, de hecho, los resultados empiezan a tener mayores variaciones cuando comparamos los últimos puntos del refinado, del extracto y del punto de mezcla, justamente por cómo está dispuesta la gráfica del ejercicio original. Ahora, se compararán algunos de los valores obtenidos en ambos ejercicios. En este caso, los de color rojo provienen del ejercicio original y los de color azul del ejercicio corregido. Nótese que en el caso del punto de mezcla M1, las variaciones no son significativas. De hecho, son muy poco relevantes porque estamos hablando de posiciones milésimas. Y en realidad, en el punto M1 de ambos ejercicios se coinciden que la posición o la composición en B es de .625, por lo cual no hay mucho problema. En el caso de las cantidades del extracto y refinado ocurre algo similar. En el caso del ejercicio original se obtuvieron para el refinado 195 kilogramos y para el extracto 1105 kilogramos. Y en el ejercicio corregido se obtuvieron los resultados, ya redondeados, de 198 kilogramos para el refinado y 1102 kilogramos para el extracto. En este caso, por el tamaño de las cantidades, la variación de 3 unidades de las primeras posiciones no es muy relevante tampoco. Y también se podría considerar para las composiciones que las variaciones no son tan relevantes. Obsérvese que tanto para la R del ejercicio original como del ejercicio corregido, la composición de C es de 0.1 y eso es porque es un dato dado por el problema. E incluso en el caso de los extractos ocurre algo similar. La variación en C es despreciable. Variaciones que están dadas por milésimas. Son muy parecidas las composiciones que se obtuvieron para C de ambos extractos. Las mayores variaciones se dieron en las composiciones de A y B, especialmente para el caso de los extractos en la composición de A. No obstante, podemos considerar que no son tan significativas porque estamos hablando de posiciones centésimas. Son resultados que pueden todavía considerarse como aproximados. Ahora, sobre el número de etapas teóricas no hay problema alguno y de hecho es contundente que tanto en el ejercicio original como en el corregido se obtuvieron 5 etapas teóricas. A continuación se muestran 2 tablas en las que se adjuntan las coordenadas de los puntos R, M y E de ambos ejercicios. De igual manera, el color rojo representa a los resultados obtenidos del ejercicio original y el color azul a los valores obtenidos del ejercicio corregido. Retomándose los valores que fueron comparados al principio, por ejemplo, R o R5 del problema original contra R o R5 del problema corregido, las variaciones realmente son minúsculas, incluso a pesar de la separación que existe entre el sector de la curva correspondiente al refinado y el lado izquierdo del triángulo entre ambos diagramas. No obstante, nótese lo que ocurre en el caso, por ejemplo, del punto M5 del ejercicio original contra el punto M5 del ejercicio corregido. Pareciera que las variaciones empiezan a ser un poco más significativas y ya no hay puntos que se aproximen de forma muy cercana entre sí. Es decir, no hay composiciones que se acerquen de una forma bastante precisa, como por ejemplo ocurre en la composición C del extracto 1 del ejercicio original, que es de punto 2, contra la composición en C del extracto 1 del ejercicio corregido, que es de punto 205. En otro ejemplo, nótese el caso de los puntos E5. Las variaciones entre las composiciones A y C se incrementan, aunque no afectan de forma significativa a la composición en B. Y estas variaciones pueden tener cierta relación con la forma en cómo se distribuye en el diagrama del ejercicio original el extremo final de la curva. Es decir, esta curvatura hace que todos estos valores se encuentren más abajo de lo normal a como están desplegados en el diagrama del ejercicio corregido. Lo que es cierto es que no existen variaciones que sean significativas a nivel decimal.
es decir, que sean diferencias de punto 1, punto 2, etc. Empero, sí se observan ciertas diferencias, quizá no muy significativas, pero que demuestran la falta de concordancia entre los valores de ambos problemas. Muchas gracias por su atención.